Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... 18:28 de este momento. Hacemos ya enlace con nuestro invitado en la cabina de FM Mundo, el coronel Renato González, director del ISPOL, para hablar sobre esta nueva demanda que recibió en su contra y pues el resultado que ha tenido en la justicia. Coronel González, buenas tardes. Buenas tardes, Fausto, y por su intermedio a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, lo que sucedió el día de hoy para nosotros fue un desenlace de una historia de meses atrás, específicamente desde enero, cuando en la red social Twitter se emite un mensaje que, de lo que yo recuerdo, un usuario denominado, creo que Carlos Francisco Loyo, indica: ayúdenos a hacer justicia. Las hijas de Diego Sánchez Silva están por trasladarse a España y están gestionando una ciudadanía. Si usted me pregunta a mí en lo particular, ahí yo no veo nada de malo, nada de injurioso, nada que atente al honor o a la honra de las personas. Sobre ese mensaje, yo realizo un retweet y pongo unos comentarios que textualmente no los recuerdo, pero más o menos se refieren así. Digo: los callos a la madrileña me parece que tendrán que esperar, porque primero pasarán por un New York Step y también por Coral Gables coordinando versiones, así como cuando te ajustan la soga. Nada más. ¿A qué hacía alusión usted en ese tuit? Yo estaba haciendo alusión a estos lugares, ¿no es cierto? Me refiero a España, a Nueva York, a Miami, pero resulta que eso no es injurioso para nada. O sea, cuando una persona es hipersensible es otra cosa, ¿no? Y además hay un tuit segundo de este que hablo yo y digo: para dato informativo, el Antonio Velázquez y el Pollo Carvajal podrán ser extraditados desde España a Estados Unidos, y es muy fácil pasar desde la puerta de Alcalá a la puerta de Alcatraz. Pues en inglés, take care yourself, Dieguito. O sea, en ningún momento yo menciono el nombre de Diego Sánchez Silva. Y aquí hay que ser claro. Este señor presenta primero una queja en la Comandancia General que no prosperó, presentó también una denuncia en la Inspectoría General que tampoco prosperó, y su tercer canal fue esta denuncia, esta querella. La justicia ordinaria. Claro. Según él, el artículo 396, numeral 1, que mis comentarios le afectaban a su honra, a su buen nombre, a su prestigio inclusive, porque él manifestó que trabaja en seguros. Yo no he sabido en qué trabaja, pero él se sintió aludido. Entonces, ese es el contexto inicial, Fausto, para que la ciudadanía comprenda lo que vivimos el día de hoy. Sí nos llamó la atención que esta acción, claro que es sumamente ágil, porque entendemos que esta estructura del Código Orgánico Integral Penal está montado para eso. ¿A qué me refiero? Está montado para eso. Para que los procesos investigativos de delitos sean sumamente tortuosos y largos, a paso de tortuga. Pero estos procesos que supuestamente buscan defender la honra sean súper ágiles. Al punto que nosotros teníamos la citación para el día de hoy con una prevención de ley, que de no concurrir seríamos detenidos para que en las próximas 24 horas pasara audiencia. Y yo digo, mire la distorsión de lo que los procesados de los casos ISPOL pueden defenderse en libertad hasta perder casación. Pero sin embargo, el director general hoy tuvo que estar sometido a una audiencia, que además fue una audiencia súper ágil, porque empieza la audiencia con los alegatos de entrada y eran muy débiles de parte de la defensa accionante. Nuestra defensa hizo una actitud muy técnica. ¿Cuáles eran los motivos del accionante? La prueba que ellos presentaron es un perito informático, un perito que lo nombraron ellos de manera particular, un perito que ante las preguntas de nuestra defensa técnica manifestaba que él nunca había verificado de qué IP se emitieron los mensajes, que él había realizado un reconocimiento facial mío, pero sin ser un perito facial, pues no tenía esa capacitación, sino únicamente basándose en fotografías, y así no se opera en la justicia, ¿no? Que le preguntó mi defensa si es que en alguno de los mensajes yo menciono a un Diego Sánchez, o por lo menos a un Diego Sánchez Silva. Todas las respuestas fueron negativas. Y lo peor, o sea, es para reírse, manifestó que las frases en inglés él las tradujo utilizando el Google Translator, o sea, el traductor de Google. Eso es para un perito. Claro, ante estas contundencias de falencias de forma y de fondo del proceso que se llevó, yo creo que el desenlace para todos los que estuvimos en la audiencia era más que obvio. El señor juez se tomó aproximadamente 1 hora 30 minutos en redactar su sentencia y se ratificó el estado de inocencia. Y yo no sé de quién mismo, porque había ratos en que el señor de la defensa de Diego Sánchez me decía que me acusaba a mí como a título personal, y otras veces decía que al director general del ISPOL. Reclamó que inclusive haya concurrido yo con uniforme. ¿Y con qué quería que concurra? Desnudo. Pues si estoy en una jornada laboral tengo que concurrir con el uniforme, pues. Pero además
lanzaron unas advertencias al juez de que iban a pedir certificación de quienes nomás estaban en la sala, cómo estuvieron vestidos, que llegaran hasta las últimas consecuencias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que mucho cuidado con los derechos de repetición cuando no se ha precautelado el derecho a la honra. O sea, toda una parafernalia de acusaciones, no sé cómo tomarlas, inclusive de intentos de que el juez vaya a fallar a favor de ellos. Bueno, luego de la hora y media, el juez retornó a la sala, dio lectura a su sentencia y narró concretamente lo que le acabo de manifestar, que pese a la presentación de la única prueba de la parte accionante, que era el peritaje, no cumplió ni siquiera formalidades básicas como tener una cadena de custodia. No obstante, usted reconoció que no había necesidad de un perito, usted reconoció que eran sus tweets, era lo que usted escribió. Oiga, lo peor de eso es que yo digo, el señor se toma tantas atribuciones de realizar un peritaje, de manifestar que se una en un perfil con la persona natural, pero no se cuidan en las formas, pues. Usted, en primer lugar, era que me llamen a dar versión, ¿no le parece? Ni siquiera eso hicieron. O sea, ahí se ve la desesperación de lo que tenían es únicamente un afán, causar daño a la carrera profesional de Renato González. Por eso yo lo digo, no sé quién salió libre hoy día, quién salió ratificado su estado de inocencia, o Renato González Peñerera como persona, o el director general del ISPOL, porque nos confundieron. Al último, inclusive, el señor juez les hizo una pregunta, bueno, ¿y cuál honor fue afectado? El honor a la autoestima, el honor moral, no sabían a qué reclamar. Por eso es que la sentencia, cuando salga escrita, va a poderse analizar de mejor manera, pero en resumen establece lo que yo le estoy manifestando. Su lectura de que se le haya puesto una demanda a propósito de un retweet, de comentarios en redes sociales, porque esto se ha discutido ampliamente en los últimos años, inclusive respecto de demandas o incluso procesos que han iniciado procesos judiciales por tweets, por comentarios, por referencias en redes. Bueno, yo le doy mi criterio personal. Yo considero que el honor es un derecho de las personas, pero no tiene por qué ser defendido en los juzgados ni en las cortes. El derecho se lo responde y se lo mantiene y se lo conserva en base a los antecedentes y a los consecuentes. Es decir, lo que ha hecho una persona en el pasado y lo que va a seguir haciendo una persona en el futuro. Ese es mi criterio muy personal. Pero además de eso, hay sentencias pues, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos el caso Universo. La opinión no puede ser sancionada penalmente. Bueno, aquí vemos que todavía... ¿Usted opinaba ahí? Y opinaba de manera irónica, porque estoy diciendo que en ningún momento yo he mencionado al señor Diego Patricio Sánchez Silva. Yo ni lo conocía, hoy día lo conocí recién en persona. El señor, yo entiendo a través de, no sé, una hipersensibilidad, porque él manifestaba, por ejemplo, que la frase es muy fácil pasar de la puerta de Alcalá a la puerta de Alcatraz. Él manifestaba en su acusación, así lo puso, que le estoy pronosticando que va a pasar a la cárcel. Bueno, ahí yo lo que veo es un tamaño desconocimiento e ignorancia. ¿Y el tuit fue aludiendo a él? Pero es que es lo que él manifiesta, pero si ni siquiera está mencionado cómo va a estar dirigido a él. Pero además... ¿Dirigido a quién la fue? Puerta de Alcalá. Al retweet del otro, pero aquí es lo que voy yo. La Puerta de Alcalá, para los que conocen España, es un sitio turístico. Y Alcatraz, desde hace 45 años, Fausto, es un sitio turístico también. Entonces, cuando nos ponemos súper hipersensibles y que no, yo pienso esto y yo percibo esto, aquí hay una claridad. Lo que dijo el señor juez, nunca se ha determinado, primero, el nexo causal que existe entre esta actitud de una conducta antijurídica típica y sancionada. Pero ya le hacen perder a la justicia ecuatoriana valioso tiempo, porque un juez tuvo que dedicarse a esta acción por varias semanas. Hoy día tuvimos que concurrir distrayéndonos de nuestras actividades, pero además algo que sí yo tengo que agradecer: la presencia de aproximadamente 600 personas del servicio pasivo policial de diferentes provincias que concurrieron en una situación de apoyo al suscrito. ¿Se sintió aludido por error entonces? Es que yo creo que el señor más bien tendría que hacer un tratamiento psicológico, porque si él va a estar muy hipersensible de todos los comentarios que se emiten en las redes sociales, no nos alcanzarían las cortes, pues. O tendríamos que buscar a esos jueces que son sumamente ágiles para los habeas corpus, ¿no? Pasemos de tema a otro que ha sido sin duda, y es sobre el cual se siente gran expectativa, el caso ISPOL. ¿Hay avances en el caso de Cevale? Sí, nosotros el día de ayer concurrimos en compañía del señor comandante de la policía de la zona 8, me refiero a mi general Víctor Hugo Zárate y a otros oficiales,
que dicho sea de paso, me consultaron algunos de sus colegas, ¿y qué hacen ahí? Bueno, ellos también son afectados, también son víctimas. Lo que pasa es que a veces se confunde y se cree que esto es una causa personal, para nada. Esto es algo institucional. Existimos 80,000 familias de policías en servicio activo y pasivo que hemos sido afectados por este atraco, y el día de ayer lo que concurrimos es al DCVALE a realizar la entrega de una orden judicial del doctor Juan Carlos Terán para que se realice la transferencia de $4.7 millones de la cuenta del DCVALE, que está todavía a nombre de ellos, a una cuenta del ISPOL. ¿Qué expectativa tiene de que eso se concrete? Bueno, la nueva administración del DCVALE se ha manifestado muy distante de la época Cronfle, y yo creo que ellos, a de mi criterio muy personal, no les quedó otra que cumplir, pero además tenemos un conocimiento extraoficial de que así lo harán en las próximas horas. Así que estamos muy optimistas de que esos $4.7 millones ingresen a las arcas del ISPO. No obstante, la preocupación general de todos los afiliados al Seguro Social de la policía es cómo se va a lograr recuperar los más de $900 millones de estas inversiones fallidas con alias el mago Cherres, Jorge Cherres. Hablamos de este momento de 4 millones que serían parte de una recuperación, pero son 900 millones. ¿En qué camino está esa recuperación? Porque son recursos de todos los policías. Usted mismo ha dicho, 80,000 familias. Usted me hizo la pregunta la vez anterior, ¿cuánto se demorará esto? Yo le dije, esto es una lucha larga y tortuosa, muy llena de paciencia, pero que además que hay que ir avanzando. De los $950 millones, teníamos recuperado casi $13 millones, sumémosles estos 4.7 millones, ya llegamos casi a la cifra de 18 millones, y hace 2 semanas recuperamos unas oficinas de la empresa Delcor en Plaza Lagos, valoradas en aproximadamente $1,5 millones, es decir, redondeando unos $20 millones. Pero estamos muy adelantados en gestiones tanto administrativas como judiciales para lograr la recuperación de los $240 millones en bonos de deuda interna que se encuentran en el Banco Central. Eso sería histórico porque además implicaría una recuperación ya de aproximadamente 1/3. Recordemos que a esto hay que sumarle los $176 millones que están confiscados por la justicia norteamericana a activos de Jorge Cherres y John Luzuriaga, y que para eso requerimos este consorcio jurídico internacional que nos represente. La semana anterior pudimos ya destrabar este proceso porque recibimos a funcionarios de la Procuraduría quienes nos informaron que hay 2 modalidades. La una es contratar a través de la Procuraduría con un reglamento propio de ellos, pero que nosotros no tenemos control para la selección del consorcio jurídico, algo que no nos agrada. Y la otra es que nosotros hagamos una contratación directa con asesoramiento de la Procuraduría. Estamos a la expectativa de que ellos nos den una respuesta por escrito a ciertas interrogantes y el Consejo Directivo asumirá la decisión de cuál modalidad aplicar. Estados Unidos ha tomado participación en esto, no obstante, hay también recursos de lo que se sabe en Panamá y otros países. ¿Cómo lograr recuperar este dinero? Han habido, evidentemente, ofertas, hubo al inicio del estallido de este escándalo, hubo ofertas de devolver el dinero que con únicamente una autorización, una carta, Jorge Cherres ofrecía regresar toda esa inversión, pero sabemos y ha sido público que gran parte de esa inversión se diluyó en fiestas, en compra de edificios, departamentos, casas en Ecuador inclusive. Eso era puro ofrecimientos, porque yo recuerdo que en los meses de octubre del 2020 el señor Cherres salía muy dicharachero en los medios de comunicación manifestando, es cuestión de que el ISPOL me diga en qué cuenta y al otro día les transfiero los bonos. Y de ahí desaparecía. Después desapareció cuando ya en una entrevista fue evidenciado sus mentiras, pero además luego en los procesos él muy claramente sabe que el ISPOL no tiene cuenta en alguno de los custodios internacionales, me refiero a Euroclear, Clearstream o DTC. Si no tenemos cuenta en alguno de esos custodios internacionales, ¿a qué cuenta nos va a transferir? Y eso él sabía, y esas inclusive son preguntas que los hicieron en su momento. ¿Pero a qué voy yo? Hay que continuar, esto hay que motivarse, porque si somos pesimistas no recuperaríamos ni siquiera los 20 millones que le estoy manifestando. Pero además hay que tomar estas acciones. Nosotros también tenemos conocimiento informal que hay dineros por Islas Caimán, en Panamá, en Liechtenstein, en Suiza y en otros países. La ventaja es que en la actualidad todo deja una huella digital. Y por más que quieran tapar sus fechorías, usted sabe que también la justicia norteamericana es muy afín a esto de las delaciones. Hoy mismo teníamos una noticia de que un sujeto se había declarado culpable y había manifestado que $42 millones va a entregarlos. En un caso de Petroecuador. En un caso de Petroecuador, así es. Así es. Bueno, esperemos que esto se dé más adelante. Esperamos, sin duda, creemos que las 80,000 familias son sobre quienes está la mayor preocupación para recuperar parte de este dinero. Es dinero de sacrificio de años,
décadas en algunos casos de los policías a nivel nacional. Gracias, coronel González. Gracias, Fausto, y un saludo cordial a todo el pueblo ecuatoriano. Gracias, ha sido el coronel Renato González, director del ISPOL, hablando sobre, primero, el caso donde el juez ratificó la inocencia, su inocencia en una demanda particular que se le presentó, y también hablando sobre la recuperación de activos parte del ISPOL a propósito de estas inversiones fallidas de más de 950 millones de dólares del ISPOL con el supuesto inversionista Jorge Cherres. Se ha hablado de un camino de recuperación de momento de alrededor de 20 millones de dólares. Sin embargo, se buscan también recursos que habrían sido invertidos, habrían sido colocados en Islas Caimán, en Panamá, en Suiza, por ejemplo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.